Bueno, buenos días a todos. Damos comienzo a esta sesión informativa sobre vías de financiación europeas y nacionales para proyectos innovadores que desde CEIM organizamos en colaboración con la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea de la Comunidad de Madrid y también con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CEDETI. Con esta jornada, pues desde CEIM y con la Oficina Técnica de Proyectos Europeos, culminamos un año que ha estado repleto de actividades, jornadas, cursos de formación destinados a potenciar la participación de las empresas madrileñas en los proyectos de financiación europea, de forma que nuestras empresas puedan tener también estos mecanismos de financiación de proyectos innovadores en su esquema de toma de decisiones, y además también intentando fomentar el que proyectos empresariales de I+D+I muy solventes, que tenemos además la ilusión y la suerte de que nos cuenten en CEIM, pues poder lanzarlos y potenciar de alguna manera el futuro económico de nuestra región. Agradezco la presencia hoy con nosotros de don Javier García Serrano, jefe del Departamento de Horizonte Europa y Liderazgo Industrial de CEDETI, también de don Carlos Franco Alonso, asesor técnico del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial de CEDETI, que sustituye a Pilar González Gótor, que lamentablemente no ha podido estar hoy finalmente con nosotros. Y también nos acompaña vía telemática Miguel Ángel Muñoz Martínez, subdirector general de Asuntos Europeos y Acción Exterior de la Comunidad de Madrid. La sesión, como habréis podido ver en el programa, tiene dos temáticas. Una primera parte que va a estar destinada a profundizar en el programa Horizonte Europa y las oportunidades de financiación que ofrece el acelerador de LEIC, del Consejo Europeo de Innovación, y una segunda parte en la que analizaremos las vías de financiación que CEDETI tiene a disposición de las empresas para poner en marcha esas ideas y esos proyectos innovadores. Desde CEIM esperamos que vuestra participación en esta jornada os aporte desde luego información útil sobre estos mecanismos de financiación, estas formas de financiación para proyectos empresariales, y también pues que os ayude a poner en práctica proyectos innovadores en nuestro entorno nacional y europeo. Para terminar, daros la bienvenida desde luego a la Casa de los Empresarios, a los que nos acompañáis presencialmente, a los que también nos acompañáis de forma telemática. Animaros a seguir la actividad de la Oficina Técnica de Proyectos Europeos, que creemos que ya de verdad empezará a poder también complementar todas las ayudas que hay para proyectos de financiación directa con los famosos fondos Next Generation, que sabemos que han creado una gran expectación en las empresas y que esperemos que podamos solventar esta lentitud con la que parece que todo está transcurriendo. Y sin más dilación voy a ceder la palabra a Miguel Ángel Muñoz, que nos acompaña online y que os va a hacer el primer briefing, un poco una aproximación a esta temática que vamos a tratar hoy. Pues Miguel Ángel, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Sara. Muchas gracias a todos los que estáis participando en esta jornada. Muchas gracias a CEIM y muchas gracias también desde luego a CEDETI por colaborar con nosotros. Una de las dos vías que ha definido la Comisión Europea para la salida de la pandemia, en que quiere que sea una salida verde y digital, ¿no? En ambos campos, la innovación, sin duda, es aquello que está en común, ¿no? Realmente, la única manera de avanzar es innovando, y para eso pues todos sabemos que se necesitan lógicamente muchos recursos, y por eso creemos pues que es muy importante abrir todas las vías posibles para ayudar a las empresas y a las distintas instituciones públicas y privadas de nuestro entorno a que puedan desarrollar esas innovaciones. Con CEDETI hemos trabajado desde la Comunidad de Madrid en muchas cosas, en particular desde la Dirección General de Cooperación con el Estado de la Unión Europea, pues ya colaboramos durante bastante tiempo, y ahora en una segunda etapa seguiremos haciéndolo en un tema tan innovador como es la incubadora de empresas de base tecnológica espacial, en colaboración con ellos y con la Agencia Espacial Europea. Y con CEIM ya llevamos desde hace unos meses, desde abril, trabajando en un convenio que tenemos en común dentro del marco en el que se hace precisamente esta jornada, para tratar de ayudar a las empresas a poder presentar propuestas en el marco de los proyectos, de los programas europeos de gestión directa.
Todos hemos escuchado, como decía la secretaria general hace un momento, bueno, muchísima información sobre el mecanismo de recuperación y resiliencia. Y no deja de ser un mecanismo fundamental, muy importante y que va a traer muchísimos recursos. Pero muchas veces se nos olvida que junto con este mecanismo tenemos otros muchos recursos nacionales y desde luego europeos que son igual o más importantes y que quizá a veces tienen menos foco mediático o menos atención, ¿no? En el ámbito europeo, pues por ejemplo el programa Horizonte Europa, del que hoy vais a recibir información, pues cuenta con unos 85.000 millones de euros de financiación, lo cual pues no es desde luego nada desdeñable. Y tiene la ventaja de que además son convocatorias, en la mayor parte de los casos abiertas a empresas, abiertas a pymes, no todas ellas, pero muchas de ellas sí. Con lo cual depende de nosotros, depende de cada una de las entidades el presentarse, mientras que el mecanismo de recuperación es cierto que es mucho más rígido, es decir, hay un Plan Nacional de Transformación y Resiliencia y una serie de convocatorias que en muchos casos irán dirigidas a sectores específicos, en otros casos serán más abiertas, en algunos casos serán gasto público, en otras habrá gasto privado elegible, pero quiero decir, igual que ocurre con los fondos estructurales, son fondos mucho más rígidos. Sin embargo, los programas europeos de gestión directa no lo son. Tenemos convocatorias de prácticamente todas las temáticas y para que trabajemos en innovar y en mejorar nuestra forma de trabajar en numerosos ámbitos, ¿no? Pues decía antes la digitalización, el ámbito de la economía verde o de la transformación verde, pero desde luego podría haber dicho cualesquiera otros, ¿no? Tenemos ámbitos vinculados a la protección civil, ámbitos vinculados a la sanidad, ámbitos, en fin, de todo tipo. Por lo cual yo lo único que quiero es llamar la atención sobre que no perdáis todas estas otras oportunidades que quizá son a veces menos conocidas que el mecanismo de recuperación y resiliencia, pero no por ello menos importantes, y que desde luego hoy tenéis aquí la oportunidad enorme de que los expertos de CEDETI, que son quienes más saben de estos temas, tanto evidentemente de sus propios fondos como del programa Horizonte Europa, pues vayan a poder daros algunas claves que serán importantes no durante 2 años, no durante 3 años, sino durante todo el periodo que acaba de abrir la comisión, ¿no? Hasta 2027. Tenemos muchos años para trabajar en este ámbito, desde luego desde la Comunidad de Madrid, desde CEDETI seguro que también vamos a tratar de ayudaros en este camino, desde CEDETI estoy seguro de que también lo harán, y simplemente animaros. Es un camino difícil, la puerta de entrada siempre cuesta, los ratios de proyectos elegidos son muy bajos, pero también es cierto que la mayor parte de entidades que empiezan a participar en este tipo de programas siguen haciéndolo, por algo será. Realmente sí, hay que pensar que si son tan selectivos, si realmente es tan difícil el conseguir uno de estos proyectos, porque mucha gente los quiere, y mucha gente los quiere porque son muy buenos, porque realmente las condiciones son muy buenas, incluyen prefinanciación, incluyen tasas de financiación muy elevadas, en algunos casos próximos al 70, 80, 90 o hasta el 100% en algunos casos, y eso pues desde luego es algo que seguro os puede ayudar a mejorar. Nada más, muchas gracias a todos y nada, espero que la jornada sea muy fructífera para todos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues si os parece, empezamos directamente con Javier, que nos va a hacer una introducción a este nuevo proyecto de programa de Horizonte Europa y sobre todo al acelerador del EIC que tantas dudas nos está surgiendo con él, ¿vale? Todo tuyo, Javier, te ponemos la presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación, y Miguel Ángel porque ha adelantado muchas de las cosas importantes que hay que saber de estos programas, que ese dinero está ahí, tiene su dificultad, pero está ahí. La idea que tenemos aquí, tanto mi compañero Carlos como yo, pues es dar una visión general, primero por mi parte, por la primera parte sobre Horizonte Europa, y muy específicamente sobre el Consejo Europeo de Innovación y concretamente sobre el acelerador, que es lo más novedoso que hay frente al anterior Horizonte 2020. Hay un cambio radical en la concepción de estas ayudas. Ya hubo un piloto sobre el extinto instrumento PYME fase 2 en la última parte de Horizonte 2020, y voy a tratar de transmitir lo que desde nuestro equipo de CEDETI ha intentado aprender de lo que quiere la Comisión con este nuevo programa, que no es cosa fácil. Entonces, pues, ya si me pones la presentación, la idea general de esta presentación es contar generalidades sobre Horizonte Europa,
qué significa en el ámbito presupuestario, qué tipo de proyectos se financian, qué novedades más rápidas hay y luego pasar a la parte del EIC. Cuando queráis, por favor. Es la anterior. Bien. Estupendo. Bien, pues como he comentado, hablaré de Horizonte Europa y concretamente del Consejo Europeo de Innovación. La presentación tiene dos partes, aspectos muy generales de Horizonte Europa, de qué va el programa, qué significa, y luego acabaré con el Consejo Europeo de Innovación. Bueno, vamos a hablar en términos de dinero. El programa Horizonte 2020 está prácticamente cerrado en sus cifras. Creo que a finales de mes ya dará CEDETI un informe sobre los resultados finales. Aquí simplemente habrá muy pocas diferencias, muy leves, sobre el resultado final. Bueno, pues vamos a ver cómo ha quedado España. Bueno, pues España ha obtenido más de 6.000 millones de euros a lo largo de los 7 años. Se han repartido entre los Estados miembros 58,58 mil millones de euros. España es el cuarto país. Hemos adelantado a Italia, incluso a Holanda, que estaba por nosotros, delante de nosotros, Países Bajos, en anteriores programas. Y bueno, eso significa varias cosas. España obtiene el 10,4% de los fondos en un programa muy competitivo, cuyo criterio de selección es únicamente la excelencia. Es decir, nuestras entidades son capaces de obtener el 10,4% de los fondos, que si lo comparamos con nuestro peso en la Unión Europea y en el fondo eso es proporcional a nuestra aportación a la Unión, pues aquí sacamos más dinero en este tipo de proyectos porque nuestro peso económico es el 7,6%. Este 10,4% está muy por encima de nuestro gasto en I+D frente al total de la Unión Europea, que es el 4,4%, y está muy por encima del número de investigadores a jornada completa que tenemos en España. Es decir, es un programa de éxito en España. Es decir, se consigue más de lo que teóricamente tiene España, más de lo que teóricamente aporta y más de la capacidad que tenemos. Esto es importante porque estamos cerca de países como Francia, que desde el punto de vista de I+D y sobre todo desde el punto de vista de I+D empresarial es muchísimo más potente que España. Vemos aquí la evolución a lo largo de los años desde que empezó el séptimo programa marco, que podemos decir que es un poco el punto de inflexión de cuando de verdad, en serio, nos empezamos a tomar el programa marco como una fuente de financiación relevante para la I+D. Al final estamos hablando que en los últimos años del programa España ha incrementado su participación relativa y también su participación absoluta. 2019 y 2020 se han superado los 1.000 millones de euros anuales obtenidos en el programa por parte de las entidades españolas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa algo tan fuerte, tan simple como queramos verlo, que es la principal fuente de financiación competitiva de la I+D en España. Es decir, ni la agencia ni el CEDETI juntas, CEDETI porque lógicamente mucha parte es en crédito, pero esto estamos hablando siempre de subvención, es la principal fuente de financiación de la I+D. Y contribuye notablemente a nuestro presupuesto nacional de I+D. ¿Quién participa? Bueno, pues la participación por tipo de entidad, ahí lo vemos, las empresas tienen un tercio aproximadamente de la participación, es una característica en España, es superior a la media. Normalmente a nivel europeo son las universidades. Por comunidades autónomas, Cataluña tiene la primera posición, básicamente por su gran participación en ciencia excelente. Madrid tiene una segunda posición, pero a diferencia de Cataluña, en Madrid la mitad del retorno es de empresas, es decir, de los 5.500 millones de empresas, más de 5.500 millones en total,
justamente la mitad aproximadamente son empresas, lo cual es un hecho muy relevante porque finalmente todos estos programas tienen que estar destinados a la creación de riqueza, ¿vale? Bueno, voy a hablar ahora por encima de lo que es Horizonte Europa y bueno, voy a contar algunas cosas muy básicas que todo el mundo sabe, pero que siempre al principio de los programas me gusta recalcar. ¿Qué es lo que financia y lo que no financia un proyecto europeo del programa Marco? Bueno, pues financian proyectos que llevan desde la investigación al mercado, que tengan un valor añadido europeo. Esto es muy relevante. Que sea de aplicación civil, ¿vale? No militar, aunque pueda haber proyectos duales, eso es importante. Bueno, pues que cumpla con los principios éticos y la legislación de la Unión Europea. Este tipo de proyectos generalmente, hay excepciones, como luego veremos, se desarrollan en forma de consorcio, es decir, son consorcios constituidos por empresas, centros de investigación, centros tecnológicos, universidades, etcétera, las que solicitan la ayuda, pero no en todos los casos. En la mayoría de los casos, luego veremos las excepciones, se tienen que ajustar a unas líneas de financiación que se deciden en los comités de los programas. Es decir, aquí hay una investigación dirigida, ¿vale? No vale en principio cualquier cosa, pero también hay excepciones. El presupuesto anual, su presupuesto del programa, pues tiene que va desde $500.000 de euros a muchos millones de euros, dependiendo del alcance de las actividades. Vale, y la duración entre 1 y 5 años por proyecto. A ver. Este no me lo ha pasado, ¿me lo pasas, por favor? Bien. ¿Qué es lo que no financia? Bueno, pues simplemente recordarlo, pues acciones que no respondan a las actividades de investigación y desarrollo que están establecidas en los programas de trabajo. Proyectos que tengan un carácter local o que tengan regional o nacional, o sea, es decir, que no quede demostrado la dimensión europea, que no presenten un avance real sobre el estado de la técnica o en proyectos pequeños, ¿vale? Esto siempre ha sido así el programa Marco. ¿Y qué es Horizonte Europa? Bueno, pues Horizonte Europa sigue siendo el programa Marco de I+D de la Unión Europea, que ha permanecido con unos objetivos invariables desde mediados de los años 80 en los que se creó el programa. Es la propuesta de la Unión en un programa de investigación y desarrollo que inicialmente se propusieron 100.000 millones de euros. E insisto que los objetivos son invariables desde los 80. Reforzar la base científica y tecnológica de la Unión, acelerar la capacidad de la innovación europea, su competitividad y la creación de empleo y avanzar en las prioridades de la ciudadanía y en apoyar nuestros valores y nuestro sistema socioeconómico. Bueno, ¿cuáles son las características? Esto es general y es lo que le diferencia de muchísimos programas, tanto nacionales como regionales. Como se me ha olvidado poner aquí, porque lo he dicho antes, aquí el primer criterio de selección de proyectos es la excelencia. Aquí no hay un reparto de fondos por PIB, como pasa con los fondos estructurales. Aquí todo el mundo compite contra todo el mundo. España ha obtenido el 10,4%, como podía sacar el 2%, o como podía sacar el 15%. Es decir, aquí se compite, hay evaluadores, o paneles de evaluadores, que son los que deciden a quién financia. Otra característica muy importante que la diferencia de muchos programas. Puede participar cualquier tipo de entidad, universidades, fundaciones, centros tecnológicos, agrupaciones de empresas, personas físicas. Puede participar cualquiera. Normalmente esto es extraño porque las comunidades autónomas, nosotros por ejemplo desde CEDETI, normalmente, salvo excepciones que ahora los centros tecnológicos, normalmente solo damos ayudas a las sociedades mercantiles. No, aquí puede participar cualquiera. La ayuda es casi siempre, digo el casi porque luego tiene la excepción del Consejo Europeo de Innovación, es en forma de subvención. Aquí no hay créditos, sí que hay un poco de capital, luego lo comentaré por encima, pero vamos a ver, aquí es subvención el tipo de ayuda, con lo cual a la hora de hacer comparaciones es bastante homogéneo, porque siempre se habla de subvención. En general, para todas las actividades,
se financia, la intensidad de la ayuda es del 100% de los costes elegibles, salvo en los proyectos de innovación para las entidades con ánimo de lucro, es decir, para las empresas, donde la ayuda es de hasta el 70% de intensidad. Estas ayudas, en cuanto a intensidad, no se pueden obtener mediante programas nacionales o regionales, dado que hay un marco de ayudas de Estado. Aquí el marco de ayudas de Estado no aplica, porque se considera que son proyectos transnacionales y que, por tanto, no distorsionan la competencia. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la intensidad de la ayuda es la máxima para acciones que contengan algo de investigación, ya sea algo de investigación e innovación, aunque sean empresas, van al 100%. ¿De acuerdo? Y, como he comentado antes, generalmente los proyectos van en colaboración. Son consorcios los que presentan las propuestas y ejecutan los proyectos. Hay dos excepciones que son el Consejo Europeo de Investigación y el Consejo Europeo de Innovación, que ahora lo contaré un poco por encima. Bueno, la visión, ya lo ha comentado Miguel Ángel al principio, es el programa de financiación clave de la Unión Europea, pues, para abordar el cambio climático, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Unión Europea, para impulsar la competitividad y el empleo, la colaboración entre investigación e industria, la difusión del conocimiento, y al final todo esto se tiene que traducir en la creación de riqueza y la creación de puestos de trabajo. El objetivo final de la innovación, que es a donde tiene que llegar todo esto, es crear riqueza. ¿Por qué? Bueno, pues lógicamente se han visto y se lleva hablando muchas veces de la paradoja europea. Bueno, pues tenemos el 25% de la población científica y tenemos una parte, solamente somos el 6% de la población, pero a la hora de invertir en desarrollo e innovación, pues nos quedamos lejos de Corea, nos quedamos lejos de Estados Unidos, nos quedamos lejos de Japón. Es decir, tenemos que mejorar, tenemos que saber trasladar y transformar todo el conocimiento que se genera en riqueza. Es decir, es el objetivo. Y bueno, pues estamos ahora con el 1,5% de investigación de I+D sobre el PIB. En España es inferior. Bueno, pues esto tiene que ayudar a pues alcanzar a nuestros competidores, que básicamente son Asia y Estados Unidos. Porque estamos viendo, bueno, pues que estamos quedándonos atrás. Y curiosamente, pese a generar el 25% de la producción científica en el mundo, es decir, aquí las universidades, los centros de investigación son números uno, pero luego a la hora de la innovación no sabemos transformarlo, y bueno, y eso es uno de los objetivos del programa. Bien, y como vemos, siempre ha sido creciente. La propuesta de la Comisión Europea y del Parlamento siempre ha sido creciente en el sentido de cada vez se han incrementado más los fondos a este programa. ¿Qué tiene de particular este programa? Bueno, pues este programa supone, no sé si el 8 o el 9% del total del presupuesto de la Unión Europea. Y es del poco dinero que la Unión Europea ejecuta directamente, ella misma o sus agencias. La gran parte de los fondos de la Unión Europea lo gestionan los Estados miembros y las regiones. Fondos FEDER, por ejemplo, fondos de cohesión. Sin embargo, estos fondos los gestiona directamente la Comisión Europea. Y gestionándolos directamente la Comisión Europea nos va muy bien. Es decir, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre siempre en las negociaciones? Pues lógicamente los Estados miembros siempre quieren tener el poder sobre el dinero, sobre los fondos, ¿vale? Con lo cual, si el Parlamento dice 100.000, luego viene el Consejo y ya le quita un tajo. Es decir, esto es una negociación política, pero tened en la cabeza que este es del poco dinero, es mucho dinero que la Comisión gestiona directamente, ¿vale? Es decir, se firma un acuerdo de consorcio con la Comisión Europea y es la Comisión Europea la que libera los fondos. Bien, esto lo habréis visto muchas veces. El programa Horizonte Europa tiene 3 pilares, luego comentaré muy por encima cada uno de ellos. Tiene un pilar de ciencia excelente, muy similar al que había en Horizonte 2020. Tiene el pilar 2, luego veremos los presupuestos, es donde están los clústeres, que esto es la parte de
de desafíos mundiales. Y la parte 3 es donde está englobado el Consejo Europeo de Innovación. Se llama Europa Innovadora. Y el Consejo Europeo de Innovación es una parte del pilar 3, que es lo que luego contaré con mucho más detalle. Y luego hay unas actividades transversales que se llaman ampliar la participación y fortalecer el espacio europeo de investigación. Básicamente esta parte, que desde el punto de vista presupuestario es menor, son 3.000 millones de euros, está destinado pues para facilitar la participación de países que participan poco, básicamente los países del este, que bueno, la UE13, los que si estéis familiarizados con esta terminología, pues son todos los países los últimos que se han incorporado, que por sus características, pues no como nos pasó a nosotros hace 30 años, pues nos costaba mucho participar, ¿vale? Bueno, pues se les va a dar un dinero para aquí. En esta parte también se incluyen a las regiones ultraperiféricas, como por ejemplo Canarias, y luego pues para mejorar el espacio europeo de investigación. Bueno, pues la propuesta al final se quedaba en el Parlamento Europeo, creo que llegó a 120.000 millones, 100.000, bueno, negociaciones se quedaron en 85.000 millones, como ha dicho Miguel Ángel antes, pero después de la pandemia, el Parlamento Europeo, que insistió muchísimo, porque claro, ha habido negociaciones muy duras al respecto, pues se incluyeron 5.000 millones más de Next Generation, y otros 5.000 millones de las perspectivas financieras. Es decir, se incrementó el presupuesto de 85.000 millones a 95.000. Entonces, esto es más o menos cómo están distribuidos los fondos. Ahora lo veremos un poco. El 25% aproximadamente, y tantos en ciencia excelente, más de la mitad en la parte de los clústeres, que ahora lo veremos, y luego pues un 12-13% en la parte de innovación abierta. 10.000 millones para el Consejo Europeo de Innovación. Bien, voy muy por encima diferencias entre Horizonte 2020 y Horizonte Europa. Después de un análisis que se hizo de los resultados de Horizonte 2020, de un análisis, una evaluación intermedia, pues se vieron algunos temas que había que mejorar. Y simplemente comentaré por encima, pues bueno, pues que había que apoyar la innovación de vanguardia, y eso ha supuesto la creación del Consejo Europeo de Innovación. Luego había que dar más impacto, en una serie y orientar más la investigación a algunos temas concretos, como era el tema de cáncer, océanos, clima, etcétera, con lo cual se lanzó el concepto de misiones. Y luego pues había una parte muy compleja, que era lo que se denominan asociaciones o partenariados, las JTIs, y se le quiso dar coherencia a todo este universo de instrumentos diferentes con objetivos diferentes. Bueno, pues se le ha dado un poco una coherencia. Estos tres puntos son los que básicamente diferencian, y no mucho, salvo la parte de innovación, a Horizonte 2020 de Horizonte Europa. El pilar 1, estamos hablando de ciencia excelente. Aquí están tres partes, que eran lo mismo que había antes en Horizonte 2020, salvo una parte que se llamaba FET Open, Future Emerging Technologies, que pasa más o menos al Consejo Europeo de Innovación, y aquí tenemos una continuidad total. El programa es idéntico. El Consejo Europeo de Investigación son proyectos individuales, que los beneficiarios son grupos de investigación, son investigadores. Básicamente se asignan por el currículum del investigador, son proyectos de muchísima dotación presupuestaria, de hasta 2 millones de euros, si no recuerdo mal, y son monobeneficiario. Aquí no hay consorcios. Luego están las acciones Marie Curie, que es movilidad, que es el 27% de este pilar, continúa prácticamente igual, del mismo modo que las infraestructuras de investigación, es decir, hay proyectos de infraestructuras que se financian también con esta parte del programa, que insisto, apenas es un poco menos de una cuarta parte del presupuesto. Insisto, aquí es una de las pocas partes donde los proyectos son individuales, que es el Consejo Europeo de Investigación. La parte más grande y los proyectos más clásicos del programa están en el pilar 2. Son los clásicos proyectos colaborativos en consorcio, que hemos hablado antes, donde las convocatorias son abiertas, cada 2 años se abren los programas de trabajo y están convocatorias donde se puede presentar cualquier tipo de entidad.
Y como he comentado antes, estas dos nuevos conceptos o estas dos nuevas, las misiones y los partenariados, pueden influir en las convocatorias. Lógicamente, influyen desde el punto de vista presupuestario. Aproximadamente hasta un 10% del presupuesto de este pilar va a ir destinado a misiones, con lo cual hay un 10% que va a ir muy dirigido a esto, y luego hasta el 50% del presupuesto puede ir dirigido a los diferentes partenariados. Es decir, pues partenariados pues, como de fabricación, de 5G, de hidrógeno, etcétera, etcétera. Que va a haber una parte que está ya preasignada de alguna manera. Pero bueno, como norma general, sigue siendo igual que en Horizonte 2020. O sea, lo que pasa es que se ha racionalizado un poco el concepto de partenariados y se han resumido en 3 nada más. Donde hay una verdadera revolución es básicamente en el Pilar 3 y concretamente en el Consejo Europeo de Innovación, que es lo que voy a pasar a comentar ahora. El Consejo Europeo de Innovación se va a llevar el 74% de este pilar y lo que quiere es escalar empresas europeas con tecnología propia de la Unión Europea. Ahora entraré con más detalle porque ese es el resumen del Consejo Europeo de Innovación. ¿Vale? Luego hay un dinero para los ecosistemas europeos de innovación para que conecten entre ellos mejor. Hay una parte muy pequeña que prácticamente se va a unos proyectos que muchos conoceréis que se llaman Eurostars. Y luego finalmente se mantiene el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Se ha dotado con el 23% de este pilar, bueno, pues para afianzar las KICs, unas asociaciones de conocimiento e innovación que ya se habían financiado y se van a financiar un par de ellas más, básicamente. Voy a entrar ahora dentro del pilar 3 en la parte del Consejo Europeo de Innovación. Bueno, básicamente lo que se pretende es tener esa fábrica de unicornios de la Unión Europea. ¿Qué son los unicornios? Bueno, los unicornios son empresas que tienen una capitalización de al menos 1.000 millones de dólares. Se ha visto que Europa pues, tiene muy pocas en comparación con China, o sea, con Asia en general y Estados Unidos en particular. Vale, aquí lo que se quiere es facilitar que tecnología europea se desarrolle y se aplique en mercados clave, es decir, que Europa tenga una autonomía tecnológica y que esas empresas crezcan. ¿Vale? Entonces, lo que ¿qué quieren con este Consejo Europeo? Bueno, quieren reducir el riesgo financiando, cofinanciando, coinvirtiendo, pues para facilitar ese camino de las empresas de base que han desarrollado una tecnología puedan convertirse en esos unicornios que, bueno, pues son empresas que al final generan muchísima riqueza. ¿Vale? Lo que queremos además es que esas empresas se queden sus beneficios en Europa. ¿Vale? Con lo cual, a la hora de la evaluación, ese es uno de los condicionantes importantes. Bien, bueno, esto voy a pasar un poco por encima. El Consejo Europeo, bueno, hemos oído hablar de los TRLs, de los niveles de madurez tecnológica. Hemos visto, pues eso, que cuando vemos una convocatoria te dice este proyecto tiene que llegar hasta TRL4, si es una prueba de concepto, hasta un prototipo, hasta un demostrador. Aquí ya hay que mezclar el concepto de Business Readiness Level, es decir, del nivel de madurez del negocio. No quiero liarlo mucho. Dentro del Consejo Europeo de Innovación hay 3 tipos de instrumentos, unos muy cercanos a a investigación básica, que es lo que viene de FED Open, luego unas actividades de transición de la innovación y luego el acelerador en sí mismo, que es el que voy a explicar ahora. Ahora ¿me lo pasas, por favor? No sé. Bueno, ¿qué tipo de proyectos son? Bueno, pues son proyectos monobeneficiarios, es decir, aquí no hay consorcios. Normalmente son pymes, ahora vemos las excepciones. Son proyectos que tienen que llegar a escalar en el mercado. Son empresas que ya han desarrollado una tecnología y que quieren o de alguna manera validarla completamente y luego escalarla en el mercado. Son proyectos de muy alto riesgo. Lo que se quiere es que
con este dinero la Comisión Europea acompañe a los inversores. Y, por supuesto, tienen que tener un alto contenido tecnológico y un equipo adecuado y comprometido, que es una de las partes que se van a evaluar. El equipo es fundamental. No solo para pymes, aunque la mayor parte son pymes. También pueden ser personas físicas que quieran invertir, empresas de capitalización media o inversores. Aquí la idea es acompañar a tanto pymes como estas mid-caps o inversores, acompañar con, en estos últimos dos casos, acompañarlos con capital. En el caso de las pymes, se les puede acompañar también, como vamos a ver, con subvención. Bueno, aquí veis un animal muy raro, que no existe, que mantiene un poco la oferta que había en el piloto del EIC de los 2 últimos años de Horizonte 2020. Aquí hay un tipo de ayuda, ahora veremos cuál, que puede ser en forma de subvención, en forma de capital o en forma de las dos cosas a la vez, ¿vale? En principio, la ayuda de subvención puede ir desde $500.000 a 2,5 millones de euros, dependiendo de la madurez tecnológica del proyecto. La subvención solamente se da para actividades que tengan TRL de 8 o inferiores. ¿De acuerdo? Como ocurre con el marco de ayudas de Estado. TRL 9 ya no se pueden financiar con subvención, sino que tiene que entrar la financiación con capital. Es decir, todo el tema, si la empresa ya ha demostrado su tecnología, pues puede pedir dinero en forma de capital, pues para temas de marketing, de despliegue industrial, de despliegue comercial, etcétera, etcétera. Hay dos formatos diferentes para las empresas del acelerador. Puede ser de temática completamente abierta, ¿vale? Es decir, mi empresa hace esto y ha desarrollado esta tecnología, independientemente que sea digital, del sector sanitario o materiales avanzados, da igual, también lo puede presentar. Y luego hay la mitad del dinero sí que va a tener ciertas temáticas algo más dirigidas, pero cuando digo más dirigidas es muy general, va a ser para temas de Green Deal, es decir, de economía verde, va a ser para temas de digitalización o van a ser para temas de salud. Pero, insisto, muy, muy abierto, ¿vale? En general, el programa es bastante abierto porque, primero, la mitad del dinero es completamente abierto y el resto, aunque tiene que estar encajado alguno de los retos, queda también bastante abierto. Bueno, hay 4 maneras, no quiero insistir esto de verdad, si es difícil de transmitir. Hay que pedir siempre para obtener una ayuda, hay que hacer una solicitud. Bueno, pues se pueden pedir de 4 formas diferentes, dependiendo de muchísimos factores. Solo subvención, es decir, nos falta desarrollar mi producto que ya está prácticamente y necesito un poco de subvención o una subvención para acabarlo, pero luego yo puedo demostrar que tengo capital para el despliegue comercial, esa es una opción. Otra subvención que se llama Grant First, que estamos un poco en esas condiciones, pero probablemente no tenga ayuda, o sea, no tenga todavía capital para ir más adelante, con lo cual durante un tiempo veremos si entra el capital. Tenemos solamente inversión, es decir, yo ya tengo mi producto desarrollado, es un producto disruptivo que entra en un mercado disruptivo y lo que necesito son inversores, ¿vale? Ya tengo alguno y me pueden dar hasta 15 millones de euros para completar esa financiación, ese capital que necesito para el despliegue comercial de mi empresa, ¿vale? Pero insisto, aquí hay que demostrar que ya tenemos a alguien que ha apostado por nosotros. Hemos entrado ya en algún tipo de ronda de financiación. Y luego finalmente blended, que llaman, que es ese animal raro que entra tanto la financiación en forma de subvención para cerrar esos flecos de la parte de investigación que necesita nuestro proceso producto disruptivo que hemos desarrollado en los últimos años, y luego la parte de capitalización de la empresa para esa parte que la subvención no te puede cubrir por temas de ayudas de Estado, que son los temas más comerciales. Si quiero poner una fábrica en China, me da igual, pero que se quede en Europa
el conocimiento y la propiedad y la riqueza, puede ser para eso también. Es decir, incluso pues para temas de ensayos clínicos ya muy avanzados que que son verdaderamente costosos. Bueno, el proceso es completamente diferente al resto de los proyectos que tenemos en el programa Marco. En los proyectos convencionales lo que se hace es se presenta una memoria a través de una aplicación que al final de una manera se traslada a un archivo PDF y luego unos cuestionarios. Aquí ya la cosa es bastante más diferente. Aquí tenemos una plataforma que tiene la Comisión Europea específicamente para aquí. Y entonces pues hay diferentes pasos. Hay un primer paso donde hay una propuesta corta, siempre está abierto, hay que contestar una serie de preguntas y donde 4 evaluadores te van a decir si pasa o no pasa la propuesta. Si 2 o más te dicen que pasa, ya vamos al siguiente paso. Si más de 2 te dicen que no pasa, te dejan presentarte otra vez y si no vas a la nevera, que llaman 12 meses sin poder presentar la propuesta. Aquí no hay financiación, como ocurría en Horizonte 2020, que eran los fases 1, que había 50.000 euros de financiación. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa si... ¿Qué pasa? Bueno, esta propuesta corta, ahora lo vemos, son contestar a 18 preguntas. Bueno, ¿cómo es tu tecnología? ¿Es disruptiva? ¿El mercado es disruptivo? Etcétera, etcétera. No es... Vamos a ver, no es fácil, ¿no? ¿Qué ocurre si pasamos esta primera fase? Bueno, pues si paramos en esta primera fase, te van a invitar a que prepares una propuesta completa. Te van a dar, creo que, 1 año aproximadamente para ello. Y te van a dar un apoyo en forma de coaching, pues para contestar de alguna manera a todas esas preguntas que te vas a hacer a la hora de pedir la financiación fuerte, que es la del acelerador en sí, es decir, en la antigua fase 2, subvención y capital, o sea, o cualquiera de las 2 cosas, para transmitir cómo andas, pues si tu tecnología es suficientemente disruptiva, si te falta algo, si lo que necesitas es capital, ¿qué necesitas? ¿Vale? Entonces, después te dan hasta 1 año y tienes varios cortes para hacer la propuesta completa. Ya te han ayudado, tienes que hacer la propuesta completa, tienes que solicitar qué tipo de ayuda quieres, ¿vale? Entonces ya presentas la propuesta. Se me ha olvidado decir que tanto en la propuesta corta hay que hacer una presentación que no vas a hacer, simplemente a efectos informativos para que los evaluadores, para transmitir a los evaluadores de qué va tu proyecto y un vídeo más o menos profesional pues para facilitar la labor a los evaluadores. Y cuando es la propuesta completa, que yo recuerde, no te van a pedir vídeo, pero sí te van a pedir una presentación que es clave, porque si te llaman a entrevista, esa presentación que has hecho en su momento va a ser la que vas a hacer. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en este momento? Ya presentar la propuesta completa. Vamos a pasar por aquí, no quiero liarme mucho. Ya ha pasado la propuesta completa. Entonces, has presentado la propuesta y la presentación. 4 evaluadores o 3 evaluadores lo van a ver y entonces van a decir si pasas o no pasas a una entrevista. Si pasas a la entrevista, que era presencial en Bruselas, últimamente se hacen online, presentas 10 minutos ese pitch, esa presentación que tenías preparada durante 10 minutos a un panel, un jurado con 5 expertos del ámbito del capital, ¿vale? Que durante luego 35 minutos te hacen todo tipo de preguntas al respecto. Al final de ello, de este proceso, te van a decir si tu propuesta puede volver, queda eliminada o le otorgan un sello de excelencia. Básicamente estoy resumiéndolo en esas 3 posibilidades. Si te dicen que no puede volver,
dicen que no, puede volverlo en 12 meses a hacerlo. Si te dan sello de excelencia, en España sí que tenemos para los sellos de excelencia un programa que se ha lanzado hace poco y que esperemos recoger los sellos de excelencia de las convocatorias que se han cerrado ahora, ¿vale? Y si te dicen que para adelante, bueno, pues el proceso no acaba ahí, porque te pueden decir que tienes subvención o lo que hayas pedido. Si te dan subvención, firmas un acuerdo de consorcio, pues sigue la subvención con la prefinanciación, etcétera, etcétera. Si te dan capital o subvención y capital, ya la cosa se complica un poco, porque con el tema de capital, la comisión lo que quiere es acompañar. Es decir, no va a darte los 15 millones si no hay otro dentro que ya te los haya puesto, ¿vale? Por eso es muy importante lo siguiente. ¿Qué tipo de empresas se quieren? Son empresas que ya de alguna forma ya hayan entrado en fondos de financiación, alguna ronda, ¿vale? Y que estén abiertos al capital, a la entrada de capital. Vamos a pensar que aquí en España no está muy desarrollado este tema, en otros países sí, pero vamos a pensar que lo que se pretende con esto es que entre capital riesgo, entre capital precisamente para poder esas fases, para que la empresa pueda abordar esas fases donde son muy, muy demandantes en capital para poder desplegar los objetivos del proyecto desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista comercial. Y aquí la comisión no quiere entrar sola, quiere que ya alguien haya entrado. Como noticia que no es muy buena, bueno, pues de las operaciones con blending, es decir, subvención y capital que se aprobaron en los últimos 2 años, pues muchas de esas operaciones no se han aprobado finalmente porque las empresas no han podido demostrar que ya haya entrado capital ajeno en la empresa, ¿vale? Con lo cual, este es un condicionante muy importante a la hora de entrar en este esquema, ¿vale? Es decir, ya hay que estar familiarizado y tener la mente abierta a que en mi empresa va a entrar capital ajeno, básicamente para poder llegar a desplegar la tecnología en un mercado disruptivo, que es lo que tenemos que demostrar. Tiene que estar muy clara la propiedad, es decir, los derechos de propiedad intelectual tienen que estar muy claros. ¿Qué van a preguntar los inversores? ¿Tu tecnología está patentada? ¿Dónde? ¿Vale? ¿Está bien protegida? ¿Va a quedarse en Europa? ¿Qué tipo de mercado vas a abordar? Es decir, tiene que ser hay que tenerlo muy, muy claro. Desde CEDETI hacemos esos simulacros de entrevistas. Yo he asistido a varios, donde se hace exactamente igual. Nosotros tenemos contratados a expertos que después de hacer la presentación de estos 10 minutos, pues le abordan también en inglés con este tipo de preguntas. Muchas preguntas son de temas de propiedad intelectual. Luego, una pregunta básica donde mucha gente se queda callada, que es ¿para qué quieres el dinero? ¿Vale? O sea, hay que tenerlo claro, porque es todo también un poco ambiguo en el sentido, si tú puedes demostrar que tienes dinero para desplegarlo, pues bien, pídeme solamente dinero para la subvención porque me quedan unos flecos de la parte, es decir, es un poco ambiguo. Vale, tiene que estar muy claro el cómo llegar a mercado. Hay que aportar cartas de intención, ¿vale? Muchas cartas de apoyo. Hay que tener muy bien controlados los procesos regulatorios, etcétera, etcétera. Eso tiene que quedar muy bien plasmado en la memoria y muy difícil. En esos 10 minutos que te dan para hacer la presentación, que la has hecho hace algunos meses. Por eso hay que insistir mucho en que la memoria, desde un principio, cuando te dan el go para pasar a la fase de memoria completa, hay que pensar que vamos a llegar a la entrevista, que es donde se va a vender el producto, se va a vender tu proyecto, ¿vale? Y es determinante. Y lo que evidentemente más van a fijarse es en el equipo, porque pensad que van a entrar inversores y ese equipo es el que va a gestionar el proyecto. Tiene que trabajar
full time, es decir, la dedicación completa. También tiene que tener, no solamente el equipo, sino los inversores, tiene que ser manejables, es decir, no puede haber 1000 inversores atomizados, pues que haya 3 o 4 y que se puedan manejar, y bueno, y que tengan que demostrar que soy capaz de vender, y que incluso que ya he vendido ya, ¿vale? Como la entrevista es muy importante, simplemente en cuanto se pase a la fase siguiente, cuando se pase a la fase 1, hay que pensar en la entrevista, ¿vale? Es una parte más de la memoria que hay que presentar, porque esa entrevista luego no se va a poder cambiar. Cuando te llamen a Bruselas, hay que pensar continuamente en hacer la mejor presentación de tu vida, ¿vale? Este es nuestro equipo que se dedica al EIC. Bueno, trabajan en nuestro departamento, están siempre a vuestra disposición para lo que necesitéis. En la medida de lo posible, yo he venido aquí a contar muy por encima todo esto para que tengáis un poco una idea de la diferencia que es el EIC frente al resto de los programas europeos y en general al resto de los programas de I+D. Es un concepto diferente que nosotros estamos asimilando y digiriendo porque el instrumento PYME fase 2, que España tuvo un gran éxito en Horizonte 2020, cambió radicalmente y ya no tuvo tal éxito y ahora tenemos que adaptarnos un poco a lo que quiera la Comisión, pero bueno, tenemos un equipo que se dedica a esto y finalmente deciros que para todo lo demás, el CDTI participa prácticamente en el Pilar 2 en la representación española, es punto nacional de contacto, da ayudas para la difusión, para ayudar a preparar propuestas. También somos expertos y bueno, apoyamos a las políticas de la Administración General del Estado. No quería, bueno, pues simplemente quería comentaros esto, las generalidades de Horizonte 2020, lo que supone para España en cuanto a fondos adquiridos en un programa de excelencia que se financia con subvención a cualquier tipo de entidad. Es la primera fuente de financiación de la I+D en España, que ha habido cambios, pero que el cambio más sustancial del programa ha sido en el Consejo Europeo de Innovación, donde se están buscando empresas que ya tengan algún tipo, hayan entrado en alguna ronda de capitalización, que estén abiertos a la financiación de sus actividades por parte del capital riesgo y que tengan un producto, hayan desarrollado un proceso disruptivo con una protección intelectual asegurada y que, bueno, pues que necesiten básicamente dinero para acabar esa parte de investigación y para desplegar con ayuda de capital esa idea en los mercados y poder vender y que tenga y convertirse, que es lo que siempre ha dicho la Comisión Europea, en un unicornio, que es el objetivo final del programa. Y por mi parte creo que con el tiempo justo, pues no sé si tenéis alguna pregunta o pasamos ya a Carlos, como queráis. Y justo os iba a decir, si alguien quiere hacer alguna pregunta, los que estáis conectados online no podéis hablar, pero bueno, por el chat, si queréis hacer alguna pregunta, la podemos leer. Yo, Jaime, no leo de lejos. No sé si hay alguna pregunta. Si no, léela tú, si ha salido alguna pregunta. Los que estáis aquí presentes también, si tenéis alguna duda. Yo sé que es un proceso bastante complejo este que ha contado Javier, por eso era muy interesante y muy relevante que nos lo viniera a contar de primera mano, porque aunque esto se puso en marcha algunos pilotos antes, es este año cuando ha arrancado el acelerador del EIC y todas sus convocatorias, donde nuestras primeras pymes se han enfrentado a este proceso que no es fácil, no es nada fácil, pero bueno, claro, es que 15 millones de euros hay que currárselos. Esto sí. ¿Sí? Hola, sí. Sí, yo quería preguntaros, en el caso de la generación de propiedad intelectual, ¿ha de estar necesariamente protegida bajo patente? No necesariamente, pero sí secreto industrial, que es lo que te va a preguntar el panel. Es decir, tiene que estar perfectamente, o sea, hay que ser muy claro. Es decir, yo esto aquí de secreto industrial, no quiero dar ni una, esto que yo he desarrollado hace esto y tiene que quedar muy claro, o sea, convencer al... No, pero si has patentado,
tienes que decir, bueno, que es a nivel europeo, o sea, y luego que queden las cosas claras. Pero no es absolutamente necesario, ¿eh? Yo sé que con temas de secreto industrial se ha tirado para adelante, ¿vale? Tenemos un par de preguntas que nos han llegado por el chat. Pregunta Carlos si cuando se hace una presentación la hace un miembro del equipo, pero luego a la hora de responder a preguntas pueden ser todos o varios miembros del equipo o tiene que ser solo el mismo que ha hecho la presentación o solo uno. No. Vale, bien. No, la presentación la puede hacer, hay que organizarse, lo pueden hacer entre los tres, ¿vale? Esto hay que prepararlo mucho, porque, claro, luego es que cuando tú presentas esto, tú no sabes si te van a llamar. Pero bueno, nosotros echamos una mano. Sí pueden contestar luego cada uno. Es decir, es muy interesante pues que alguien del departamento comercial o el departamento de I+D o quien sea, pues por ejemplo, el tema de propiedad intelectual, pues llegue uno y lo clave. El CEO, pues hay que aprovechar a los que mejor transmiten. Porque como sabéis, el 80% de lo que se transmite no es por lo que cuenta, sino cómo lo haces. ¿Vale? Yo he visto simulacros de proyectos muy buenos, pues que bueno, pues que no te lo transmiten. ¿Vale? Pero si se organiza uno un poco, pues puede contestar cada uno a una pregunta a las que se esperan. ¿Vale? Y las que se esperan básicamente es tema de para qué quieres el dinero, qué tiene disruptivo lo tuyo y temas de propiedad intelectual. ¿Vale? Y algo, ¿perdón? Son 35, son 10 minutos de presentación justos, es decir, no dejan ni un segundo más, es decir, a los 10 minutos te cortan y luego son, creo que 35 minutos de preguntas. Perdona, yo tengo una pregunta. En cuanto al vídeo, ¿tiene una duración máxima o mínima? Bien, el vídeo es para la primera fase, ¿vale? Es un vídeo de 3 minutos que conviene hacérselo del modo más profesional, es decir, no se llega al final si no se pasa por la primera parte. Es decir, ahí hay que invertir, en el sentido de que, bueno, si yo paso, me abre las puertas a muchas cosas, ¿vale? Son 3 minutos de vídeo que, bueno, pues hay que intentar hacerlo lo mejor posible, porque es que eso es lo que entra por los ojos. Hay 4 evaluadores y con que 2 digan que sí, sigue para adelante, ¿eh? ¿Vale? Para pasar a la segunda fase, ¿no? Habías comentado la presentación, el concept note o el resumen del proyecto, la presentación de 10 minutos y el vídeo de 3 minutos. O sea, tienes que hacer los 3 perfectos para poder pasar. Bien, es decir, estamos hablando de la primera fase, ¿eh? O sea, la presentación hay que hacerla en los 2 casos, pero en la primera fase hay que incluir ese vídeo. La presentación de la primera fase no es una presentación para hacerla, sino básicamente descriptiva de qué va el proyecto para que los evaluadores, para ponérselo fácil a los evaluadores. En primera fase no vas a hacer una presentación salvo el vídeo que vas a hacer, ¿vale? Yo creo que básicamente tienes que acompañar lo que vas a decir en vídeo, ¿vale? Es decir, para ponérselo fácil. Nos pregunta Silvia por el chat respecto al sello de excelencia, las convocatorias que va a sacar el CEDETI para financiar proyectos de empresas que han recibido ese sello de excelencia. ¿Cuándo se obtiene ese sello de excelencia? ¿Al aprobar el paso 3 o en algún otro momento del proceso? Bien, el sello de excelencia lo otorga el panel de evaluación. ¿De acuerdo? El panel puede decir que no pasa, que pasa o que le otorga el sello de excelencia. ¿Vale? Entendemos, o sea, ojo, una cosa muy importante con el sello de excelencia, ¿eh? La empresa tiene que solicitarlo cuando presenta la propuesta completa. ¿Por qué? Porque tiene que dar acceso a los puntos nacionales de contacto, que en este caso somos de CEDETI, para que acceda a su información, a su documentación, ¿vale? Si no pone el clic, no le van a dar sello de excelencia, por temas de protección de datos, etcétera, etcétera. Eso es importante. El sello de excelencia solamente se da subvención, no hay capital ni hay nada. Y el sello de excelencia que va a dar el CEDETI
va a ser para proyectos de Horizonte Europa, no para proyectos con sello de excelencia de Horizonte 2020, que lo podría hacer, aunque es más complicado, porque se ha modificado el marco de ayudas de Estado para precisamente dar ayudas con esta intensidad de ayuda para este tipo de proyectos. Pero CEDETI, insisto, va a ser los proyectos de Horizonte Europa que tengan sello de excelencia. Estará convocatoria abierta. Lógicamente, solamente podrán solicitar las empresas que hayan sido llamadas a entrevista. Algunas no saben si las han financiado o no las han financiado, ¿vale? Entonces, cuando tienen que demostrar que han presentado, que están en la entrevista, y luego ya cuando tengan los resultados, pues ya es un procedimiento de concesión directa por parte del CEDETI. ¿Vale? Vale, pues si no hay más preguntas, pasamos con la siguiente parte. Dejamos un poco, sin olvidar, el mundo europeo. Voy a dar la palabra a Carlos Franco, que pertenece, es asesor del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial de CEDETI, y nos va a contar un poco pues ayudas o subvenciones o bueno, programas de financiación que tenga CEDETI también en el ámbito nacional, pues para complementar este apoyo que ha comentado Javier para los programas europeos. ¿Vale? Pues nada, Carlos, todo tuyo. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Por supuesto, agradecer a CEIM el habernos invitado a participar en esta interesante jornada. Disculpar a Pilar González de Gotor, jefa del departamento, que era quien iba a asistir en primera instancia, pero bueno, porque se ha comentado anteriormente, pues circunstancias familiares pues, le han impedido venir y bueno, vengo yo en su lugar, espero hacerlo también como lo habría hecho ella. CEDETI, bueno, lo adelantó Javier, dentro de la estructura del Ministerio de Ciencia e Innovación en España hay, digamos, dos entidades, dos puntos focales principales. Por un lado está la Agencia Estatal de Investigación, que se encarga de apoyar la investigación académica, científica, etcétera. Y por otro lado estamos nosotros, que somos el organismo encargado de dar apoyo a las empresas en sus esfuerzos de innovación, investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación. Entonces, somos la agencia, vamos a llamar, no exactamente, pero somos el punto focal, el agente principal para apoyar la innovación en las empresas. Entonces, el primer mensaje sería, pues ¿no? Que a quien dirigimos nuestras ayudas, principalmente, ya no únicamente, lo adelantó Javier, es a las empresas, sociedades mercantiles, aunque también tenemos un programa que comentaré más adelante de apoyo a centros tecnológicos, a redes de excelencia. No sé si podéis cargar la presentación, por favor. Perfecto. Bueno, ¿qué voy a contaros hoy? Pues hemos estado viajando por Europa en la Champions League, vamos a decir, pues ahora venimos a las ligas nacionales, ¿no? Vamos a comentaros pues las ayudas que tenemos desde CEDETI, como os he dicho, para las empresas para apoyar investigación aplicada, básicamente desarrollo experimental e innovación. Y también, pues hoy hablamos de fondos europeos, comentaros también pues qué vamos a hacer, qué estamos haciendo ya con los fondos Next Generation, porque nosotros sí que los estamos ya aplicando desde 2020, además con una cantidad importante, relevante que hemos recibido de presupuesto, pues le hemos podido ya aplicar a instrumentos que ya teníamos, algunos mejorados, adaptados a circunstancias, pero bueno, hemos estado ya trabajando con ellos y ahora, antes de final de año, 2021, pues tendremos ya resueltas y comunicadas las principales convocatorias que hemos venido apoyando en este año con fondos Next Generation. ¿Qué hacemos? Bueno, nuestro objetivo principal, lo podéis ver aquí escrito, es conseguir que el tejido empresarial español pues, transforme conocimiento científico, tecnológico, etcétera, en crecimiento sostenible, globalmente competitivo, hacer las empresas más competitivas en base a la I+D, a la tecnología. Y tenemos, digamos, tres actuaciones de manera general principales, ¿no? Por un lado, pues lo que vamos a contar con más detalle, tenemos ayudas para apoyar la investigación, desarrollo e innovación en el mundo empresarial. También tenemos una labor importante de orientación, asesoramiento de servicios, ayudando a las empresas pues, a orientar sus propuestas, a que identifiquen la mejor ayuda para sus necesidades, etcétera. Y también, aparte de lo que ha comentado Javier hoy, que es un tema muy, muy relevante en CEDETI, la parte de programas europeos, programa marco, también dentro de CEDETI, y lo voy a contar al final, algunas pinceladas al final de la presentación, los instrumentos que tenemos de cooperación tecnológica internacional, donde los países son gestores de esos programas y la financiación es descentralizada. Es algo totalmente diferente a programa marco, aunque en el caso de Eurostar, que también lo mencionaste, pues ahí sí que hay, digamos, un toque programa marco. Pero vamos, como os digo, voy a centrarme sobre todo en las ayudas nacionales con las que contamos.
También para que hagáis un poquito una idea de la dimensión del centro, de sus capacidades financieras, bueno, pues en el año 2020, entre aportaciones directas e indirectas, que básicamente lo ha comentado Javier anteriormente, pues hemos gestionado cerca de 1.700 millones de euros, como veis ahí, 1.688, ¿no? Un poquito más de la mitad, 52%, fueron ayudas directas de CEDETI, o sea, ayudas de nuestro presupuesto. ¿Y nuestro presupuesto dónde viene? Pues el presupuesto viene de CEDETI, viene del presupuesto general del Estado. De las ayudas que vamos concediendo, las partes reembolsables vuelven a la tesorería CEDETI y vamos a llevarlas al mercado. Ahí también tenemos, y es muy importante, y el año que viene volvemos a gestionarlo, casi total seguridad, fondos estructurales. Los fondos FEDER son también un origen de fondos muy relevante para CEDETI. Y en el año 2021, 22 y 23, si no recuerdo mal, el último año, pues también gestionaremos los fondos, los famosos fondos Next Generation, ¿no? Esos son nuestros orígenes de fondos. Y bueno, de estos 1.688 millones de euros, como os dije, algo más de la mitad, 886 millones de euros, es ayuda directa, concedida en forma de subvenciones a fondo perdido, créditos con tramos no reembolsables, etcétera. Y también ayudas a capital riesgo, de inversión. Y, bueno, lo que comenta Javier, pues hay otra parte de retornos del programa Marco Europeo, que no voy a comentar mucho más, y también de contratos tecnológicos. También CEDETI tiene una labor muy importante en promover que las empresas españolas, entidades españolas, puedan ganar licitaciones de muy alto nivel tecnológico para poder dar servicios, para poder colaborar, trabajar con la Agencia Espacial Europea, grandes instalaciones científico-técnicas europeas, ¿no? Ahí pues casi son, en el año 2020, 400 millones de euros. Y a ver si pasa, pues no quiere. No sé si lo puedes pasar, perdona. Ah, ahora. Y del porcentaje que os he comentado, estos 880 millones de euros, pues casi el 60% es entregado a pymes. Y ya os anticipamos, también lo comentó Javier, nuestro punto focal es la sociedad mercantil, es a quien apoyamos, sociedades mercantiles, empresas, cooperativas, SAT, en el ámbito agroindustrial, pero desde hace pues, un par de años también tenemos un programa relativamente pequeño, pero muy relevante para apoyar la creación de redes de excelencia de centros tecnológicos, en este caso reconocidos a nivel nacional, a nivel del Ministerio, ¿no? Y para esto dedicamos pues 77,58 millones de euros. Pero como os decimos, el grueso es ayuda directa a empresas, pequeña, mediana y grande. Ahora voy a comentar las ayudas directas. Javier ya ha comentado las ayudas indirectas. Y lo primero es indicaros a quién podemos apoyar. Ya lo he venido avanzando, ¿no? Pero un poquito clasificado por naturaleza de la entidad, de la empresa, podemos apoyar a empresas de reciente creación, a empresas de base tecnológica. Ahí tenemos un programa muy relevante que veréis después, que es Neotech, con el que apoyamos no un proyecto finalista concreto, sino el plan de negocio de esa nueva empresa, esa empresa joven. También invierte, es un instrumento, nuestro instrumento de capital riesgo en coinversión para apoyar las empresas de reciente creación, aunque eso no quita que una empresa de reciente creación acude a una línea finalista CEDETI. Apoyamos a las empresas que llevan a cabo I+D, para obtener pues, nuevos productos, procesos, servicios que sean novedosos a nivel de su competencia, del mercado en el que trabajan y que el poder conseguirlos, esos productos, procesos, servicios, combinación de ellos, pues, conlleven una innovación tecnológica relevante, retos técnicos de calado que hay que resolver, etcétera, ¿no? Que entendemos todos un poquito pues, como I+D, ¿no? Y también podemos apoyar, digamos, la I pequeña, entendida por nosotros en CEDETI, ¿no? Como las inversiones para modernización avanzada en las empresas o incorporación de tecnología ya existente, pero que va a mejorar, adaptar, etcétera, ¿no? En este caso, en lo que veis aquí de empresas que realizan inversiones, nuestros proyectos de innovación, ahí nos dirigimos a innovaciones, digamos, incrementar esa propia empresa. No son innovaciones a nivel de tu competencia, de tu mercado, pero sí a la empresa va a permitir dar un uso tecnológico para poder hacer algo que antes no hacía, hacerlo de manera más eficiente, etcétera. Entonces, base tecnológica, empresas jóvenes, I+D y pequeña innovación entendida como inversión. Y como os dije, una pequeña línea, pero muy relevante, para apoyar a algo que no es empresa, que yo creo que es la primera que se ha hecho en CEDETI en muchísimos años, yo no tengo recuerdo de haberlo hecho antes, a poder apoyar directamente a una entidad no empresarial, que son los centros tecnológicos. Bueno, ¿y sobre qué? Bueno, pues nosotros prácticamente siempre hemos tenido ayudas, digamos, bottom-up, donde las empresas planteaban sus ideas de proyecto y nosotros pues encajaban en diferentes instrumentos y no había, digamos, pues cuotas por sector, no intentábamos priorizar unos sobre otros. Pero sí que en los últimos años estamos lanzando algunos instrumentos donde sí que se están definiendo, identificando sectores relevantes a nivel tecnológico, industrial, donde vemos que hay pues,
es muy interesante para la economía española, para su desarrollo, pero además hay capacidades importantes dentro del tejido industrial y científico español, ¿no? Entonces estamos empezando a trabajar un poquito con el programa Marco, pues también identificar, vamos a llamarle topics, aunque en nuestro lenguaje pues no es así, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues esta transparencia, que parece un poquito liosa, pero yo creo que lo más interesante, por aquí está recogido el conjunto de ayudas con las que cuenta el mismo CEDETI y que pone a disposición de las empresas, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, o para poder explicarlo mejor dicho, pues en el eje de las Y están situados los proyectos por su complejidad, mayor carga de investigación industrial y grande, mayor tecnológico, y según vamos bajando, pues está más cerca del mercado, hay menor componente, digamos, de investigación aplicada, desarrollo tecnológico, hasta llegar al mercado, ¿no? En innovación, internacionalización. Eso en el eje de las Y. Y en el eje de las X hemos colocado a las empresas pues, según su propio nivel de desarrollo empresarial. Valga redundancia, ¿no? Pues empresas con necesidad de capital semilla, startups, empresas en consolidación, crecimiento competitivo incluso, etcétera, ¿no? Y según esto, pues hemos intentado diseñar instrumentos que cubran todo este espectro de posibilidades dentro de las empresas. Por eso tenemos, lo veréis ahora un poquito más de detalle, individualizado, pues digamos, arriba a la izquierda está Neotec, por ejemplo, pues es nuestro programa principal para apoyar la creación y consolidación, sobre todo consolidación de empresas de base tecnológica, jóvenes, empresas con un grado, digamos, de tecnología rupturista importante, con un componente importante de innovación y jóvenes. A la derecha tenemos misiones, plan tecnológico aeronáutico, plan tecnológico de automoción, 100, que son programas, como también veis, que están arriba, pues son programas con una carga importante de investigación industrial, investigación aplicada, pero ya nos dirigimos a empresas, a consorcios más consolidados, a empresas más consolidadas que trabajan en consorcio, y según vamos bajando, pues tenemos los proyectos de I+D, Cooperación Tecnológica Internacional, Cervera, que es un poquito el clásico CEDETI, los proyectos para empresas pues, más consolidadas en el mercado, empresas un poquito más maduras, y ahí lo que apoyamos, ya a diferencia de misiones 100, que son proyectos estratégicos en consorcio para ganar conocimiento de todo un sector, una cadena de valor. En proyectos de I+D, Cooperación Tecnológica Internacional y Cervera, apoyamos proyectos finalistas, lo que os comenté al principio, una empresa que quiere desarrollar un nuevo producto, un nuevo proceso, un nuevo servicio tecnológico, digamos, ella sola o en cooperación normalmente reducida, 2, 3, 4 empresas como mucho. Vamos bajando y tenemos Invierte. Aquí ya Invierte no es una ayuda clásica a la I+D, subvención o crédito con tramo no reembolsable, que son instrumentos habituales de CEDETI. Invierte es capital riesgo. Ahí lo que hacemos nosotros es coinvertir con entidades privadas del ámbito del capital riesgo, que hemos ido homologando, y lo que hacemos es intentar con recursos públicos apalancar con recursos públicos, recursos privados para entrar en el capital de empresas que nos parecen especialmente interesantes. Muchas de ellas son empresas jóvenes, siempre empresas innovadoras, pero no solo. Y ya para ir acabando con esta transparencia, pues la siguiente línea que veis, en un color, pues no sé muy bien qué es, si es crema, beige, algo así, las líneas directas de innovación, LIC-LICA, ahí ya es un punto y seguido. Os hemos comentado base tecnológica, I+D, y las líneas de innovación es lo que os comenté al principio de apoyo a la inversión en tecnología en las empresas, incorporación de tecnología, siempre innovadora, avanzada. Y ahí tenemos dos líneas, línea directa de innovación, la LIC, y línea directa de expansión. Os lo comentaré al final. Y aquí en estas líneas podemos, como ya os he venido comentando, apoyar inversiones. Como bien sabéis todos, en los proyectos de I+D, por el famoso reglamento de categoría, por categorías, en I+D no se pueden recoger en un presupuesto inversiones. Tiene que ser amortizaciones de equipos, los gastos que la empresa vaya a desarrollar. En cambio, las líneas directas de innovación, ahí sí que apoyamos inversiones, en algún caso más gastos para poner a punto esa inversión, y en otro caso, la LICA, únicamente inversiones, pero bueno, proyectos muy ambiciosos. Y en Neotec, ahí sí que podemos en los presupuestos recoger también inventariable, porque como os dije, no apoyamos un proyecto finalista, sino el plan de negocio de una nueva empresa. Os comentaré el detalle un poquito más adelante. Bueno, aquí tenemos las líneas de I+D de innovación y voy a empezar a comentaros, pero vamos, muy rápidamente, pinceladas, porque es mucha información de características de las líneas, las tenéis aquí por escrito y lo mejor es que os quedéis con las ideas principales y cuando tengáis alguna duda, pues que nos las hagáis o cuestión, nos la hagáis llegar. Entonces, un proyecto I+D para nosotros, pues ya lo he comentado, creación, mejora significativa de un proceso, producto o servicio, siempre novedoso frente a lo que haga la competencia, tiene que haber novedad, tiene que haber innovación, complejidad, reto tecnológico y, por supuesto, está justificado tanto para la empresa como ha habido una necesidad de mercado, ¿no? Y el beneficiario siempre es una empresa y, en nuestro caso, siempre en todos los proyectos CEDETI, desde Neotec, I+D, innovación,
Los centros de investigación tecnológicos son, por supuesto, bienvenidos, están en muchísimos proyectos, pero van siempre subcontratados. Y yo creo que es interesante porque en este caso, al ir subcontratados en los proyectos, en aquellos que es necesario, para algunas líneas de proyectos pedimos incluso porcentajes, porque son proyectos normalmente con mayor carga de investigación, bueno, van a coste completo, al contrato que negocian con la empresa. Entonces yo creo que es muy interesante para los centros de investigación tecnológicos y universidades participar en los proyectos CEDETI en esta fórmula de colaboración externa, subcontratación. Y bueno, la ayuda habitual de proyectos de I+D CEDETI, convocatoria abierta, a lo largo de todo el año se van evaluando los proyectos según van entrando, y aquí el apoyo que tenemos es una ayuda parcialmente reembolsable. Para entendernos, es un crédito que puede cubrir hasta el 85% del presupuesto del proyecto finalmente elegible. A día de hoy es el Euribor, el tipo de interés fijo, a día de hoy es interés cero en la práctica, y devolución entre 7 y 15 años, 7, 10, 15 años con 2 de carencia. Y muy interesante, yo lo hace especialmente atractivo, todos estos proyectos de I+D, el día a día nuestro, vamos a decir, tienen un tramo no reembolsable que puede llegar al 33%, entre el 20 y el 33%. Esto significa que a la empresa le prestamos 100 y va a devolver pues 80, 70, etcétera, dependiendo el caso. Entonces es doble subvención, como podéis ver todos, ¿no? Es una subvención financiera, porque hablamos de un crédito a tipo de interés fijo, a devolver en 15 años con 2 de carencias de que acaba el proyecto, como decía, interés cero, es una subvención financiera claramente, pero además hay una parte de condonación de la deuda. Como decía, prestamos 100 y devuelve 70, y esos 70 a interés cero. Y estamos hablando de proyectos de empresa, proyectos donde las empresas tienen que ganar dinero en su momento, tener beneficios económicos habitualmente y no solo económicos, ¿no? Entonces, ahí está un poquito que hay un tramo reembolsable que vuelve a nuestra caja y, por supuesto, volvemos a llevar al mercado. Un tema más estratégico relacionado con proyectos de I+D ágiles, en convocatoria abierta, es el plan estratégico 100, que ya lleva en CEDETI pues, varios años en funcionamiento, ¿no? Aquí también, desde hace yo creo que 2 o 3 años, es en concurrencia no competitiva, o sea, convocatoria abierta, los proyectos se plantean a lo largo de todo el año, y aquí ya hablamos de programas estratégicos. Hablamos aquí de consorcios de un número importante de empresas, de 3 a 8, presupuestos muy relevantes, pues está por aquí de 5 a 20 millones de euros, donde tiene que haber al menos una mediano grande liderando el consorcio, al menos una pyme, y aquí lo que hablamos ya, como decía, es con el foco puesto en el medio y largo plazo. Es generar conocimiento en un grupo de empresas, en una cadena de valor, normalmente trabajando de manera intersectorial, para generar un conocimiento aplicado que a medio plazo normalmente, a plazo largo, se convertirán en productos, procesos, servicios, ¿no? Y es una línea, la verdad, que ha sido muy exitosa. El tipo de ayudas como el que os he comentado, un crédito a interés cero a día de hoy con un tramo reembolsable que es el máximo, un tercio, un 33% de la ayuda es no reembolsable, y como os decía, son programas estratégicos donde hay necesidad de que se aplique conocimiento, conocimiento que se genera y se aplica a la empresa. Al menos el 50% del presupuesto del proyecto tiene que ser considerado de investigación industrial, según lo define el marco comunitario, ¿no? Y pedimos, en este caso sí que es obligado, que al menos el 15% del presupuesto del proyecto, y habitualmente suele ser más, de forma natural, esté subcontratado a centros de investigación, tecnológicos, universidades, OPIs. Y bueno, aquí comentaros, Cervera es la línea que tenemos, una línea también, por un lado, tiene 2 patas. Por un lado están los proyectos de I+D Transferencia Cervera, que son proyectos de empresa, en este caso individuales, y ahí lo que hemos buscado es convocatoria abierta. Se parece bastante a los proyectos de I+D que os he contado al principio, el día a día nuestro, pero en este caso se buscó intentar que las empresas cooperasen de manera más estrecha todavía con los centros tecnológicos de ámbito nacional, como sabéis, están recogidos en un listado que tiene nuestro ministerio, ¿no? Entonces, en estos proyectos de I+D, la empresa debe subcontratar en un porcentaje del 10% de centros tecnológicos, y aquí sí empezamos a ser, digamos, dirigistas. Hemos marcado unas líneas tecnológicas, unos retos tecnológicos a los que el proyecto debe dar salida o servicio, debe atender para poder encajar. Entonces, I+D, como lo hemos definido antes, en transferencia de I+D Cervera. En este caso son individuales, no hay proyectos en cooperación, su contratación de al menos un 10% a centros tecnológicos de cualquier lugar de España, y, como os decía, deben encajar en alguna de las líneas que hemos definido, que veréis ahora. Y la otra pata, que la hemos ido avanzando, también Javier la comentó, es, digamos, la red de excelencia Cervera.
Aquí sí que es ya concurrencia competitiva, subvención a fondo perdido con una convocatoria anual. La de este año pues se cerró, yo no sé si creo que fue en abril, me parece, y bueno, ya está resuelta y comunicada. Y ahí la idea era apoyar con subvención, como decía, fondo perdido, en porcentajes muy, muy altos a centros tecnológicos que formasen una red para generar, digamos, dar un salto importante en conocimiento, en infraestructuras, en capacidades que en su momento pues harán llegar a las empresas. Y ahí el beneficiarios son exclusivamente consorcios de centros tecnológicos, lo que veis aquí de excelencia Cervera. Bueno, os lo he ido adelantando todo. Las características, como digo, las podéis ver tranquilamente en la página web. Y aquí en el punto y seguido que os dije antes, pues hablamos ya de las líneas de la I pequeña, de inversión. Aquí hay dos líneas. La primera línea directa de innovación, donde apoyamos inversiones, pero también gastos para la adaptación, mejora, puesta en marcha de las tecnologías que la empresa vaya a adquirir. En muchos casos, pues son proyectos, digamos, que no tienen el componente de riesgo, novedad de un proyecto de I+D, pero aún así a la empresa le permiten, digamos, diferenciarse de su competencia suficientemente. Es una innovación incremental, lo podemos apoyar por aquí. El beneficiario, lógicamente, son empresas de forma individual. Y la ayuda, pues es vamos a llamarlo un crédito, al Euribor, bien 0,2 o 1,2, de evolución, si no recuerdo mal, entre 4 y 6 años, dependiendo del tipo de interés. Siempre es tipo de interés fijo y con duraciones pues más cortas, ¿no? Lógicamente son proyectos básicamente de inversión, en este caso inversión más gastos, pues es entre 6 meses, 1 año, año y medio. Y la siguiente línea, que es muy atractiva a nivel financiero, es la línea directa de expansión, y aquí lo que se apoya es inversiones para nuevas actividades, potenciar crecimiento de empresas, etcétera. O sea, no es para hacer lo que ya tenías, sino para nuevas líneas de trabajo dentro de la empresa. Y aquí lo que se apoya es inversión en activos fijos, tangibles o intangibles, e instalaciones. Aquí no apoyamos gastos, como os digo, son básicamente inversiones e instalaciones, pero la ayuda es muy, muy importante. Como veis aquí, es un crédito al Euribor más 0,5, como ya he repetido varias veces, en la práctica al 0,5 de interés fijo. A día de hoy está el Euribor en términos negativos. Presupuestos muy importantes, como siempre los mínimos CET y presupuestos son 165.000 euros, pero los máximos aquí puede llegar incluso hasta 30 millones de euros. Hay operaciones muy grandes y el tipo de interés pues es el Euribor, como dije, perdón, más 0,5, perdón, iba a decir el tramo reembolsable. Y el tramo reembolsable es entre el 5 y el 10%, dependiendo si tenemos o no fondos FEDER para esa comunidad autónoma, de evolución en 9 años. Entonces, esto en la práctica es una TAE negativa. A nivel financiero es una línea muy interesante y, bueno, nosotros una vez que ser bastante ágil a la hora de poder de hacer su evaluación, una vez que se aprueban en Consejo de Administración, es abierto a lo largo de todo el año la prestación de las ayudas. Anticipamos la mitad de la ayuda pues cuando se firma el proyecto y el resto a la finalización. Pero igual, son proyectos cortos, normalmente 6 meses, 1 año, raramente llegan a 18 meses. Bueno, en algún caso de inversiones pues muy, muy complejas, ¿no? Y un poquito, ya para comentaros cómo hemos estado utilizando el plan de recuperación, transformación y resiliencia, los recursos que nos han llegado pues, a lo largo de este año 2021, lo que hemos hecho es, pues bueno, nos ha permitido, como veis aquí, pues aumentar de manera muy importante nuestro presupuesto de 2021 con respecto a 2020, pues lo hemos incrementado en un 42%, aunque en los próximos años será un poquito menor este incremento, pero a cambio gestionaremos fondos FEDER que son muy importantes para el centro, pues nos va a permitir llegar en 2021 a hacer llegar al mercado 1.500 millones de euros. Y aquí lo que hemos hecho es, pues en realidad no hemos inventado cosas, pero sí que hemos intentado aquello que ya teníamos y que hemos visto que ha funcionado, pues mejorarlo, ¿no? Y esto nos ha permitido lanzar una convocatoria, Misiones, que bueno, ahora mismo se acaba de comunicar la resolución provisional, donde hablamos aquí también de grandes consorcios, de colaboración entre empresas, apoyo a la colaboración público-privada, centros de investigación siempre subcontratados. Aquí hablamos también de cargas de investigación dentro del consorcio muy importantes, pues pueden llegar al 80%. Aquí hablamos ya, en esa tabla que os comenté al principio, pues sería arriba del todo. O sea, siempre, lógicamente, investigación aplicada, porque hablamos de empresas, pero una carga muy importante de investigación. Y a diferencia de 100, que son instrumentos que se parecen un poquito, en Misiones hemos hecho con la Comisión Europea, y aquí sí que hemos marcado, como dice su nombre, misiones, retos concretos, tecnológicos, sectoriales, que nos han parecido de especial interés. Hubo una convocatoria de misiones, la primera, hubo 5 retos, y en esta última, que hemos podido financiar con fondos Next Generation,
y eso nos ha permitido pues, prácticamente multiplicar por un 50% el dinero entregado, pues ha habido 9 misiones, 9 retos que vais a ver ahora. También con Next Generation, lo veréis ahora, este año, Neotec es una convocatoria muy antigua en CEDETI que funciona muy bien, con una gran demanda de proyectos. La convocatoria para creación y consolidación de nuevas empresas de base tecnológica, bueno, pues con fondos Next Generation nos ha permitido también, de lo habitual, que son convocatorias de 20 millones de euros, pues llegar a 36 millones y medio prácticamente de euros. Y además, una cosa muy interesante, como os decía, apoyamos el plan de negocio de 2 años de esas nuevas empresas, pero gracias a fondos Next Generation hemos añadido la incorporación de talento. Aquellas empresas de base tecnológica, Neotec, que incorporen un doctor en plantilla, o doctora, al menos uno o una, la ayuda es considerablemente mayor, ¿no? Hemos intentado, pues de esa forma, como os decía, apoyar la incorporación de talento. El programa Cervera, Centros Tecnológicos, Red de Excelencia, que os comenté antes, pues también lo hemos podido sacar este año con bastantes más recursos, también casi un 50% más, gracias a fondos Next Generation, y ya se ha resuelto, o sea, sí que hemos ejecutado ya fondos Next Generation, y también lanzamos, que ya están pues prácticamente para comunicar, la evaluación hecha, 2 programas muy específicos para apoyar un programa tecnológico de automoción sostenible y un programa tecnológico aeronáutico, también proyectos de consorcios en cooperación con carga muy importante de investigación industrial aplicada, que han venido financiados por fondos Next Generation. Bueno, se justifica porque han sido 2 sectores, pues como todos sabemos, pues especialmente tocados o que han sufrido pues en esta crisis derivada de la pandemia, ¿no? Bueno, no sé si me estoy alargando mucho, comentaros por encima características de Neotec. Como veis aquí ya se cerró en julio, está prácticamente ya para comunicar, lo vamos a hacer seguro antes de finalizar el año. Vamos a comprometer este dinero, como os decía, en 2021. El presupuesto se multiplicó por un 50% y las características, os los comenté, empresas jóvenes, entre 6 meses y 3 años en el momento del cierre de la convocatoria, es subvención a fondo perdido, que puede llegar al 70% de ese plan de negocio, ese presupuesto. Lo que se ha cerrado ahora, en 21, lo que se cerró, es plan de negocio del 22 y 23. El año que viene, cuando saquemos en primavera esta convocatoria, pues será del 23 y del 24. Plan de negocio completo, incluido inventariable. La ayuda máxima puede llegar a 250.000 euros de subvención a fondo perdido, pero como os dije, si se incorpora talento, si se incorpora doctores, un doctor o doctora al menos en plantilla, pues se puede llegar a, si no recuerdo mal, a 325.000 euros de subvención directa. Está aquí, 325.000 euros y aumentar el porcentaje de ayuda al 85%. Normalmente es el 70%. Bueno, Cervera os lo estuve avanzando. Estas son las líneas prioritarias Cervera. Como veis, hay 11 áreas temáticas con 27 tecnologías prioritarias. Tanto los proyectos de I+D de empresa con centro tecnológico subcontratado tienen que acudir a estas líneas y, por supuesto, el programa Red de Excelencia Cervera, subvención para redes de excelencia, pues también tienen que atender a una de estas tecnologías prioritarias que hemos definido pues, en diálogo con los sectores, plataformas tecnológicas, etcétera, ¿no? Y misiones, os lo he ido avanzando, es la otra convocatoria que también hemos podido financiar con fondos Next Generation. Nos ha permitido pues, llegar a 140 millones de euros, que es, si no recuerdo mal, un 40% más frente a misiones del año anterior, y nos ha permitido lanzarlo este año, porque en principio no había previsión de lanzar misiones en 2021, lo hemos podido hacer por los fondos europeos, y aquí tenéis pues, las 9 misiones. También comentaros que es importante, si este año que viene, esperemos que sea así, podemos lanzar otra convocatoria de misiones, bueno, pues ya ir dialogando, compartiendo con los sectores, con las empresas, sus asociaciones, pues qué retos, qué misiones son de especial interés. Como veis ahí, se cubren muchos ámbitos, pero lógicamente no todo. Pero todo lo que hay, desde luego, es de especial interés para la economía española y hay capacidades importantes en nuestras empresas y en nuestros centros. Como os decía, ya se ha comunicado la resolución provisional y en muy poquitos días pues será publicada la convocatoria, la resolución definitiva. Bueno, no entro en características, son proyectos muy importantes en presupuesto, ambiciosos. Aquí sí que es concurrencia competitiva, subvención a fondo perdido muy alta también. Hablamos de porcentajes por encima del 85% del presupuesto del proyecto. Proyectos en consorcio, con combinación de grandes empresas y pequeñas. Ayudan a misiones grandes empresas donde puede haber pymes, pero necesariamente tiene que haber medianas y grandes. Y hay otra convocatoria específica para misiones pymes donde el consorcio está formado por pequeñas y medianas empresas. En ambos casos tiene que haber porcentajes importantes de investigación industrial. En el anterior, 60%,
Misiones Pymes 35%, y en los dos casos también son proyectos, como os dije, de una carga muy importante de investigación industrial, de generación de conocimiento aplicado a empresas, proyectos estratégicos. Bueno, pues se debe subcontratar al menos el 15% a centros de investigación tecnológico OPIs. En la práctica es un porcentaje bastante superior el que finalmente tenemos, ¿no? Bueno, las dos convocatorias específicas del Plan Tecnológico Aeronáutico y Plan Tecnológico de Automoción Sostenible están igual prácticamente, bueno, evaluadas y a punto de comunicarse. Y para ir, bueno, avanzando y ya ir finalizando, hemos hablado de ayudas para I+D, hemos hablado de ayudas para I+D, innovación y programas de apoyo a las empresas y a los centros financiados con Next Generation. Y aquí quería comentaros pues, la iniciativa que tenemos en Capital, que es una iniciativa que ya tiene varios años en CEDETI. Y aquí lo que hacemos, os lo comenté al principio, bueno, pues es trabajar en coinversión. No vamos solos, sino que tenemos homologado una serie de inversores privados del ámbito del capital riesgo, y con ellos lo que hacemos es invertir en empresas que nos parecen de especial interés pues, a las dos partes. Entonces siempre vamos, por ahora, ya veremos más adelante, en coinversión. Porque una idea que tenemos es fomentar todavía más con este tipo de instrumentos la transferencia tecnológica con fondos específicos para apoyar spin-off que surjan de centros de investigación, centros, universidades, etcétera. Incluso vamos a ver la posibilidad de entrar solos, porque hasta ahora, como os digo, apalancamos con dinero público, dinero privado y vamos siempre coinvirtiendo. También tenemos una oficina de compra pública innovadora, no entro al detalle, comentaros que aquí hacemos un poquito de facilitador, de intermediario, para que las necesidades avanzadas de las administraciones en sus licitaciones pues, puedan ser cubiertas del sector privado, y nosotros pues, hacemos llegar esos prototipos que el sector privado va a desarrollar para licitaciones, como os decía, en temas complejos, necesidades relevantes que tenga la administración, pues hacérsela llegar a las administraciones usuarias. Pero CEDETI, digamos, es un papel de intermediación. Y la internacionalización, y ya acabo, esto es distinto a lo que ha comentado Javier, aquí hablamos de cooperación tecnológica internacional. Aquí son programas multilaterales, como Eureka en el ámbito europeo, Eurostars también en el ámbito europeo, e Iberoeca en el ámbito latinoamericano, España y Portugal. Y también tenemos acuerdos bilaterales con diferentes países. ¿Cómo funcionamos aquí? Ya os lo dije al principio, es financiación, son los países los gestores de estos programas, se han organizado entre ellos para poder gestionarlos, y la financiación es descentralizada. Aquí cada país va a apoyar a la empresa, porque son proyectos de cooperación entre empresas, va a apoyar a la empresa, digamos, de su nacionalidad. Os pongo un ejemplo que se entiende mucho más fácil, ¿no? Pues si una empresa española va a co-desarrollar, tiene que ser proyectos de I+D, desarrollo de nuevos procesos, productos, con una empresa holandesa, pues se va a formar un consorcio, hablo de dos, pero pueden ser más empresas. En este caso sería un proyecto normalmente Eureka, por ser entorno europeo, tanto el CEDETI, ¿cómo se llama? No sé muy bien cómo se llama el CEDETI holandés. Bueno, pues el CEDETI holandés y nosotros certificamos que efectivamente hay cooperación efectiva en ese consorcio, y a partir de ahí se le otorga una especie de sello Eureka, y la parte holandesa, la empresa holandesa, acudirá a la entidad pública holandesa que apoya la apoya la I+D con una subvención o crédito que tenga previsto para esto, y nosotros apoyaremos a la empresa española, pues en este caso con la mejor ayuda que tenemos de crédito con tramo no reembolsable del 33%. Y esta fórmula, os he contado deprisa, es la misma que utilizamos para proyectos Iberoeca con Latinoamérica y proyectos bilaterales. Tenemos acuerdo con muchísimos países donde hay compromiso de la otra parte para cofinanciar el proyecto. Un proyecto España-Marruecos, pues el gobierno de Marruecos, en ese proyecto de codesarrollo, colaboración en tecnología, se compromete a apoyar a la empresa, en este caso de Marruecos, otros muchos lugares, y nosotros a la empresa española. Y los temas unilaterales, pues aquí son proyectos con países que estamos trabajando esa cofinanciación, pero todavía no se ha conseguido. Entonces, lo que hacemos es nosotros somos los que certificamos únicamente ese proyecto. Pues, ¿qué país se me ocurre? Túnez, por ejemplo, no tenemos todavía un acuerdo bilateral. Certificamos el proyecto como cooperación efectiva, lo que nos permite poder entregar a la empresa española la mayor ayuda, pero al ser unilateral todavía no podemos, digamos, asegurar que el gobierno, en este caso tunecino, el ejemplo que os he dado, pueda apoyarlo. Pero la idea siempre es convertir unilateral, y así lo hemos estado haciendo, en bilateral, para que el consorcio de empresas, os digo dos, pero pueden ser más, tengan el compromiso de los países de que sean apoyados. Y bueno, aquí tenéis la red SOS de oficinas de apoyo, oficinas en diferentes países de apoyo a las empresas para
identificar proyectos en cooperación, también se les da información sobre cómo funciona la innovación, la I+D en aquellos lugares, tenemos las que podéis ver aquí. En Asia hay 2, si no recuerdo mal, tenemos una para todo el norte de África y Oriente Medio, en América Latina hay varias, en Estados Unidos también hay otra. Y en esto que veis aquí, la página web nuestra, pues todo hay que decirlo, bastante complicadilla. Entrar en ella, tiene muchísima información, entonces sí que quería daros algunos lugares especialmente interesantes. Por un lado hay una guía fácil para una empresa que llega por primera vez a CDETI, donde te guía un poquito, según también una especie de cuestiones, preguntas, cuál es el instrumento que te interesa más. Tenemos buzones de contacto muy interesante, porque tanto para las convocatorias en comisión competitiva, cuando están abiertas, pues puedes hacer tus cuestiones sobre las características del instrumento, y también otros buzones pues para enviar ideas, propuestas de proyecto en I+D en concurrencia no competitiva abierta, están ahí en buzones de contacto. Tengo la revista Perspectiva, pues que tiene noticias muy interesantes y también de las actuaciones, de los eventos en los que CDETI participa, noticias última hora, y la red PIDI, que imagino que muchos conoceréis, pues que es digamos, es una estructura descentralizada de nodos, de entidades, pues, cámaras de comercio, asociaciones sectoriales, centros tecnológicos, que a nivel regional informan sobre ayudas para la I+D, coordinados por un centro que está en Andalucía, la CTA, y digamos nosotros un poquito como el nodo principal que da cobertura a todo el sistema. Y he acabado. No sé si me he alargado mucho en el tiempo, espero que no. Y como os digo, es mucha información, muchas características de instrumentos. Lo principal es que os hayáis quedado, espero, con las ideas de dónde puede encajar cada tipo de proyecto de idea, y a partir de ahí, pues lo más fácil es que os dirijáis a nosotros y os intentaremos pues responder ya sobre temas concretos, ideas concretas, propuestas de proyecto concretas. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias, Carlos. No sé si hay alguna duda o cuestión. Es verdad que al haber pasado por diferentes convocatorias, hasta que no te metes en cada una de ellas, pues es difícil que te surjan más cuestiones. Pero bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Sí? Hola de nuevo. Quería preguntaros, ¿tenéis, no sé, algún tipo de enlace para unir lo que es la investigación básica que se realiza en las universidades a la investigación aplicada en las empresas? Gracias. Las dos líneas principales, que ahora le llamamos de transferencia tecnológica, que es un concepto muy manido, pero bueno, sigue estando ahí. Pues las dos principales serían los proyectos que os he dicho estratégicos. Sería 100 y misiones, porque son los proyectos donde hay una carga muy importante de investigación industrial. Las empresas españolas pues no tienen estas capacidades, y ahí son proyectos donde siempre hay porcentajes muy altos de centros de investigación colaborando. Como os dije, siempre en nuestro caso es subcontratado. Y después otra fórmula, yo creo que funciona muy bien, porque no todos, pero un gran número de los proyectos que apoyamos de base tecnológica son proyectos que surgen de la investigación científica académica. Son proyectos de centros de investigación tecnológicos que bueno, se convierten en proyectos empresariales. Y además, lo avancé, lo dije muy rápido, vamos a lanzar también un fondo de inversión o más de un fondo de inversión específicos para poder capitalizar spin-off que surjan del ámbito científico académico. Digamos, son los principales. Después, en cualquier proyecto CDETI, de I+D normal, normalmente no es tan habitual, lógicamente, los proyectos de inversión, hay centros de investigación implicados. Yo os diría, el ámbito que conozco más, el agroindustrial, pues no sé qué porcentaje, pero altísimo de los proyectos van siempre acompañados de algún centro de investigación, centro tecnológico, porque hablamos de proyectos de I+D con un nivel de complejidad que no todas las empresas pueden atender. Pero como digo, en nuestro caso, salvo Cervera, que ya es apoyo directo a red de excelencia de centros tecnológicos, siempre los centros van subcontratados. No sé si te he respondido más. Gracias. Y bueno, muchas gracias por la organización de la jornada. La verdad es que los dos apartados han sido muy interesantes. Mi pregunta sobre todo tiene que ver con lo que has estado comentando, Carlos. Has hecho un muy buen resumen de todo lo que, de todo lo que tenemos desde el CDETI. Y yo creo que se ha hablado más de 2021. La pregunta es, ¿se mantiene todo en 2022? ¿Los presupuestos van a ser similares? Yo que sé, por ejemplo, ahora se acaba de resolver misiones, ha salido de manera provisional los resultados. Yo creo que es un programa al que las empresas están yendo de manera generalizada. Las propuestas se tuvieron que hacer en agosto, que no es un buen mes laboral en España, y sin embargo ha habido muchísimas propuestas muy interesantes y decenas de ellas se han quedado sin financiación por falta de presupuesto, no porque estuviera mal la propuesta.
La pregunta que me hago es si, aprovechando estos fondos de recuperación, se puede incrementar el presupuesto en misiones más allá de un 40% para 2022, teniendo en cuenta que hay una gran respuesta empresarial, un buen interés empresarial, y es un mecanismo y un buen instrumento que ya existe en el que se pueden movilizar fondos de transformación, ¿no? y de recuperación que disponemos. Vale. Claro. Yo no lo puedo decir con seguridad, no tengo esa información, pero la voluntad nuestra es que sí. En 2022 vamos a tener todavía fondos Next Generation, en menor porcentaje que en el 2021, pero van a estar ahí. Entonces, con lo que tú decías, ¿no? Es una convocatoria muy exitosa, con una gran demanda, proyectos de mucha calidad. Ha costado mucho el identificar, el clasificar los proyectos, porque todos eran temas muy relevantes, y la idea es que sí, que vuelva a salir. ¿Con más presupuesto? Pues no lo sé. Ojalá pueda ser así. Pero sí que es verdad que el centro en su conjunto, yo lo comenté de pasada en la presentación, el año que viene volvemos a gestionar pues, fondos estructurales del periodo, ya ni me acuerdo, 21-27, y nosotros pues hemos gestionado siempre pues, unos presupuestos muy importantes. Entonces, si vamos a tener algo menos de Next Generation, porque queríamos hacer el impulso fuerte ahora en 2021, y así lo hemos hecho pues, con Cervera, Misiones, Neotec, etcétera, y los tecnológico aeronáutico y el plan tecnológico, programa tecnológico, automoción, bueno, pues el año que viene, quizás esa disminución que pueda haber en Next Generation, que ahora hemos dado el empujón fuerte, pues se compense a nivel presupuestario con los fondos FEDER. ¿Cómo los apliquemos? Pues ya veremos. Incluso pues puede haber alguna sorpresa y lancemos algún instrumento nuevo. Pero no me atrevo a decirte mucho más. Pero vamos, la voluntad está ahí porque, como habéis visto, aquellos instrumentos que hemos visto que han funcionado son los que hemos reforzado a nivel presupuestario con Next Generation. O sea, no hemos intentado tampoco inventarnos cosas nuevas cuando hemos visto que había temas que merecía la pena reforzar. Vale, fenomenal. Pues muchas gracias. Creo que no había más preguntas. Una de las preguntas que había en el chat era que si íbamos a remitir las presentaciones, CDT nos ha autorizado a ello, así que ahora en cuanto termine la sesión, todos los que estéis presencial como online, nos enviamos un enlace con las dos presentaciones para que tengáis toda la documentación. Y por mi parte, pues agradeceros vuestra asistencia, también a las personas que tenemos aquí presenciales, que sabemos que es un viernes raro de una semana rara, que estáis deseando iros a comer, así que os agradezco vuestra asistencia también online y sobre todo a CEDET y personalmente pues a Javier y a Carlos que nos han explicado con mucho detalle toda la información que no es fácil y bueno, pues vuestro compromiso y vuestra dedicación hoy, que os lo agradecemos en nombre de todos y en nombre de CEIN, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos.